a poner un ejemplo ahora con lo del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué dicen la oposición? Moralmente derrotada, pero ¿cuál es ahora la cantaleta? Que si la presidenta representa un gobierno autoritario, ¿no? Ahora dicen que nuestra presidenta es autoritaria, que nuestra presidenta es represora. Y ahora traen eso del autoritarismo como la nueva moda. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un gobierno autoritario, ¿no? Una dictadura retoman nuevamente? ¿Ustedes creen que si fuera una dictadura o un gobierno autoritario permitiría que todos los trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, lleven más de 2 meses en paro, recibiendo sus salarios íntegros, todo su salario en paro, y que no hubiese consecuencias? ¿Eso les suena a un gobierno autoritario? Pues, ¿ustedes creen que si fuera un gobierno autoritario, la presidenta estuviese planteando que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el voto popular? Ella podría, si fuese autoritaria, si quisiera, designar directamente quiénes son, sin necesidad de preguntarle a nadie. A los ministros los pudo haber propuesto la presidenta de México y se contaba con la mayoría en el Congreso para elegirlos. Hoy, la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, respondió a las recientes acusaciones de autoritarismo dirigidas al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su discurso, Alcalde rechazó estas críticas y cuestionó los argumentos de la oposición, a la que describió como moralmente derrotada. Comenzando su declaración, Alcalde resaltó cómo en los últimos tiempos, algunos sectores de la oposición han tratado de imponer la narrativa de que el gobierno de Sheinbaum es autoritario. Sin embargo, se pregunta si realmente un gobierno autoritario permitiría que los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros, mantuvieran una huelga de más de 2 meses sin enfrentar repercusiones, recibiendo, además, sus salarios completos durante este periodo de paro. Según Alcalde, este tipo de acciones de parte de los trabajadores del Poder Judicial son precisamente muestra de que no hay autoritarismo en el gobierno actual. Al respecto, la presidenta de Morena añadió que si el gobierno realmente fuera autoritario, no habría propuesto que los jueces y magistrados fueran elegidos a través de voto popular. Explicó que la presidenta Sheinbaum, de haber querido imponer su autoridad, podría haber designado directamente a los miembros del Poder Judicial, aprovechando su mayoría en el Congreso. Sin embargo, optó por presentar una reforma que permita que sea el pueblo de México quien elija a sus jueces y magistrados, con el objetivo de transformar el Poder Judicial y asegurar que los privilegios y la corrupción desaparezcan. Luisa María Alcalde también señaló que, en su opinión, el líder moral de la oposición, Claudio X. González, ha lanzado duros ataques hacia la presidenta en redes sociales, acusándola de inepta y autoritaria. ¿Podría el líder de la oposición hacer este tipo de comentarios si estuviéramos en un gobierno autoritario?, se preguntó Alcalde. Para ella, este tipo de libertad de expresión demuestra que el gobierno no es represor ni autoritario, y defendió que Morena y la presidenta Sheinbaum trabajan en favor de la transformación del país. Si se trataba de eso, pues simplemente no se llevaba a cabo ninguna reforma, pero nada de eso. Dijo que sea el pueblo de México el que elija también al Poder Judicial y también se transforme, porque bastantes privilegios se han conservado en ese poder. No llegó ni la austeridad, no la conocieron por ahí, y tampoco se han logrado limpiar de corrupción. ¿O ustedes creen que si fuese autoritaria nuestra presidenta, podría el líder de la oposición, el líder moral de la oposición, Claudio X. González, llamarla en un tuit que si inepta, que es autoritaria? ¿Podría el líder de la oposición hacer eso? Entonces, es elemental que todos tengamos esto en cuenta y que sigamos hacia adelante informándole a la gente la importancia de la transformación del Poder Judicial y de todas las reformas que se están llevando a cabo. Por eso necesitamos mantener a Morena informando siempre a la gente, que la gente sepa que va a haber una elección
elección el próximo año, primer domingo de junio, y que por primera vez en la historia de este país se van a elegir a jueces, a magistrados y a ministros. ¿Nos van a ayudar con ese mensaje? En cuanto a la reforma del Poder Judicial, Alcalde destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre el impacto de esta transformación. Aseguró que Morena seguirá trabajando para que el pueblo esté al tanto de los avances y de la necesidad de estos cambios, con el objetivo de alcanzar un sistema judicial libre de corrupción y privilegios. Recordó también que el próximo primer domingo de junio será una fecha histórica, ya que los mexicanos podrán elegir por primera vez a sus jueces, magistrados y ministros. Alcalde hizo un llamado a todos los integrantes y autoridades de Morena para que mantengan su compromiso con los principios del partido y con los ideales de la Cuarta Transformación. Hizo énfasis en que el movimiento debe ser fiel a los principios de austeridad y servicio al pueblo, y subrayó que un divorcio entre el pueblo y el gobierno pondría en riesgo el proyecto de transformación que Morena representa. Para reforzar estos valores, Alcalde mencionó la implementación de un decálogo que servirá de guía para los líderes de Morena en sus diferentes niveles. Explicó que este decálogo es una herramienta fundamental que ayudará a las autoridades del partido a no perder el contacto con las necesidades del pueblo, y que representa los ideales de ética y moral que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato. Alcalde también se refirió a los 100 postulados de un morenista, un conjunto de principios que espera se conviertan en una guía para todos los simpatizantes y militantes del partido. Señaló que estos postulados son el legado de López Obrador y que se basan en el comportamiento ético y moral que caracteriza al movimiento. Invitó a los militantes de Morena a leer y reflexionar sobre estos postulados, pues considera que son una herramienta esencial para asegurar que el partido mantenga sus valores y su compromiso con la justicia y la honestidad. Así, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, concluyó su intervención reafirmando el compromiso del partido con los principios de la Cuarta Transformación y con la ciudadanía. Aseguró que, pese a las críticas y los ataques de la oposición, Morena seguirá trabajando para lograr un país más justo, con un poder judicial accesible y libre de corrupción. Este es un mensaje claro de que el proyecto de transformación va más allá de las diferencias políticas y busca el bienestar de todos los mexicanos. Así es un honor estar con Claudia hoy. Y hablando de la presidenta, nos dijo antes de irse varias cosas que quiero compartir con ustedes. Uno ya lo dijo aquí la secretaria general. Otra de las tareas que tenemos para cuidar a nuestro movimiento tiene que ver con que las autoridades emanadas de Morena nunca pierdan el piso y nunca pierdan los principios de Morena. Que realmente se entienda que en el momento en el que haya un divorcio entre el pueblo y el gobierno, se acabó el partido y se acabó la esperanza. Por eso es tan importante lo del decálogo, porque nos ayuda a dar una guía de qué significa ser de Morena. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los presidentes municipales, ¿qué tiene que ver un presidente municipal? Piensen ustedes, que vive de privilegios o que es sumamente corrupto con Morena, nada. O que está dispuesto a dar permisos para empezar las grandes construcciones y se lleva de corbata a todo el ecosistema, pues absolutamente nada. Entonces, en eso también tenemos que ser muy cuidadosos y todos tenemos que ayudar, y por eso estamos llamando a que firmen nuestras autoridades y se comprometan.